El día de hoy vamos a empezar, bueno, va a ser la primera parte de la patología del sistema genitourinario que nos va a exponer la doctora Diana Lorena Esquivel Sandoval, R3 del Hospital Central. Adelante, doctora, si quiere empezamos. Ok, muy buenas tardes a todos. Como ya comentó el doctor, vamos a ver en dos partes estas patologías que me tocaron exponer. Lo quise dividir en dos partes. Primero vamos a ver patologías del sistema genitourinario como tal, ciertas patologías, ahorita vamos a ver cuáles son. Y en la segunda parte vamos a hablar el día de mañana de los tumores renales, ya incluidos el tumor de Wills, el neuroblastoma, etcétera, entre otros. Entonces, el contenido del día de hoy va a ser hablar de pielonefritis, de litiasis renal, de trauma renal, trombosis de la vena renal, de los divertículos vesicales y de la hemorragia suprarrenal neonatal. Es importante recordar que el estudio de imagen, a diferencia de los adultos, pues estamos tratando de pacientes pediátricos. Entonces, muchas veces nuestra primera elección va a ser el ultrasonido, puesto que pues representa una dosis de radiación menor, ¿ok? Para no exponer a este tipo de pacientes. Entonces, la pielonefritis, pues como ya sabemos, nada más es recordar un poco de la teoría. Es una infección del parénquima y del sistema pielocalicial. Y aquí en pediatría, en los niños pediátricos, lo importante al hacer el estudio de imagen va a ser detectar o descartar complicaciones como el absceso renal o pielirrenal. Los patógenos involucrados, también como ya recordamos, conocemos, pues van a ser principalmente las bacterias gram negativas como el E. coli, y ya en raras ocasiones pues va a ser una pielonefritis a causa de bacterias gram positivas. Cabe recordar que se encuentra asociado al reflujo vesicoureteral en un 25 a 40% y se va a dar esto va a dar la pielonefritis a una mayor incidencia en obstrucción. Hay una mayor incidencia en obstrucción en casos de duplicación renal o en pacientes que ya presentan una anomalía de las vías urinarias. Es más común en mujeres que en hombres. Ahí varía un poco dependiendo de la literatura, la cifra. Y generalmente el pronóstico es excelente, a excepción de que haya complicaciones como las que ya les mencionaba, y vamos ahorita a ver en sí todas las complicaciones, o en caso de infecciones recurrentes. Y aquí las secuelas potenciales son las cicatrices renales. Estas se han encontrado que se presentan en mayor frecuencia en los pacientes menores de 2 años. También puede ver ya en casos más graves llegar hasta la insuficiencia renal crónica con hipertensión. El tratamiento, como ya sabemos, pues va a ser eh, terapia con antimicrobiana, ya sea de 7 a 14 días. Y aquí el estudio de imagen siempre hay que recordar que hay que realizarlo también enfocado a encontrar datos de reflujo vesicureteral y las anomalías congénitas, dado que, como ya mencioné, pues se encuentran ahí relacionados. Los agentes causales, bueno, ya lo mencioné, y los mecanismos de infección, pues va a ser más que nada por vía ascendente y por vía hematógena en caso de neonatos, a excepción de los neonatos. La presentación clínica, pues va a variar dependiendo de la edad, va a ser más inespecífica entre más pequeños sean los pacientes, por ejemplo, neonatos y a niños menores de 2 años, pues se va a encontrar febrícula o fiebre, irritabilidad, vómitos, ictericia, hiporexia y escasa ganancia ponderal. Y en niños mayores y adolescentes, pues ya van a expresar un dolor en flancos, fiebre, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y síntomas gastrointestinales. Como mencionaba, aquí las complicaciones más frecuentes y los que hay que estar enfocado, y también nos habla de un pronóstico al encontrarlo, es el absceso perrenal
pionefrosis, necrosis papilar y las cicatrices corticales que, como ya mencionaba, se presentan con mayor frecuencia en menores de 2 años y ya hasta llegar también a enfermedad renal en etapa terminal y pielonefritis granulomatosa. Los hallazgos por imagen. Bueno, aquí la clave diagnóstica va a ser encontrar una ecotextura alterada en el ultrasonido en escala de grises, con una disminución en la perfusión, áreas de disminución en la perfusión al aplicar el Doppler color, y ya en estudios pues más especializados de medicina nuclear, como la gammagrafía cortical renal, hallar ahí defectos de captación del trazador. Entonces, aquí la técnica de lesión y pues de primera instancia va a ser el ultrasonido, y el ultrasonido con Doppler pues es más sensible y es menos invasivo este estudio, pero es menos sensible comparándolo a la tomografía, a la resonancia y a la medicina nuclear. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos típicos por ultrasonido? Bueno, en escala de grises podemos encontrar en muchos casos se va a encontrar hallazgos normales en casos de pielonefritis no complicada, más sin embargo, sí podemos encontrar algunos datos directos en algunas ocasiones, como es nefromegalia, un seno renal hiperecoico, un engrosamiento uretelial, pobre diferenciación corticomedular y podemos ver áreas aumentadas o disminuidas de la ecogenicidad y ocasionalmente áreas redondas o tipo masa de cotextura alterada ya en caso de la presencia de un absceso. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen de ultrasonido en corte longitudinal, podemos ver el riñón izquierdo. Aquí es una paciente de 4 años que presentaba dolor abdominal y fiebre. Entonces, aquí estamos viendo un foco de disminución en la ecogenicidad en el polo inferior. Entonces, este tipo de áreas focales podemos encontrar en casos de pielonefritis. En el Doppler color, su uso aumenta la sensibilidad y la exactitud, y vamos a ver, como ya mencionaba, áreas de hipoperfusión en áreas afectadas. Y aquí podemos ver el estudio Doppler color de la misma paciente, donde ya vemos esa hipoperfusión de esta misma área que veíamos aumentada en la ecogenicidad. Y cabe resaltar nada más que el Doppler poder es todavía superior y en cuanto al Doppler color, en la detección y determinación de la extensión pues, de la zona hipoperfundida. En cuanto a la tomografía, pues como recordaremos, aquí el estudio que nos va a ayudar es la tomografía contrastada. Es más sensible que el ultrasonido, pero pues como ya mencionaba, no va a ser el estudio de elección por la radiación que representa. Lo que vamos a encontrar comúnmente son áreas en cuña o redondeadas de pobre realce. Podemos encontrar el nefrograma estriado, que son zonas, áreas intercaladas de hipodensidad con hiperdensidad por las áreas afectadas por este cuadro inflamatorio, cambios en la grasa perirrenal y lesión también, una lesión pseudomasa que distorsiona el contorno renal. Entonces, en estas imágenes de tomografía, en reconstrucciones coronales, podemos ver en la primera imagen, pues lesiones características intercaladas de menor densidad e hiperdensidad, lo que es el nefrograma estriado. Cabe aquí mencionar que uno de los diferenciales de la pielonefritis es en casos de infartos, pero hay que recordar que la pielonefritis afecta hasta la periferia. Entonces, los casos de infarto van a
respetar la periferia. Eso es algo que nos ayuda ahí a diferenciar. Y en la otra imagen de reconstrucción coronal podemos ver este estudio de un lactante de 5 meses que presentaba fiebre, y podemos ver ahí una masa multiseptada de paredes irregulares con atenuación líquido y edema perirrenal. Y pues aquí estamos ante la presencia de una pielonefritis ya con una complicación que es este absceso, ¿ok? Del lado derecho, del riñón derecho. Los hallazgos típicos por resonancia, pues va a ser encontrar áreas afectadas hipointensas en T1, en T2 áreas afectadas hiperintensas, y también en algunas ocasiones encontrar una o más áreas focales de disminución en la intensidad en T2. También nefromegalia, alteración de la diferenciación corticomedular. También podemos ver, al igual que en la tomografía, edema y líquido perirrenal, engrosamiento uroterial y menor realce en las áreas afectadas. Entonces, en esta imagen de resonancia de un cuadro de pielonefritis en T2 con saturación grasa, podemos ver del lado derecho del riñón derecho múltiples áreas focales hipointensas con líquido perirrenal, y se trataba de una paciente de 10 años con antecedentes de infecciones de vías urinarias de repetición. Entonces, este es un ejemplo en resonancia. La gammagrafía renal cortical con DMCA marcado con tecnesio, pues ya es un estudio altamente sensible, pero ya más especializado. Este estudio realmente tiene varias indicaciones, pero una de las indicaciones, o para lo que es empleado, es ante la sospecha de una pielonefritis o cicatrices. ¿Ok? Entonces, aquí se puede usar mientras el estudio vaya a darnos ahí, modificar lo que es el manejo terapéutico, ya sea que sea más necesario un tratamiento más agresivo para dar seguimiento a las cicatrices corticales. Por ejemplo, en un paciente ya más complicado con reflujo vesículo-ureteral. Y en lo que vamos a ver en este estudio es una o múltiples áreas con diferentes grados de hipocaptación, y no se suele acompañar con pérdida de volumen, ya sea que presente deformidad o no del contorno renal. Entonces, aquí en esta imagen es un estudio de un pacientito de 16 años con un cuadro febril, que presentó un cuadro de pielonefritis. Ahí vemos del lado del riñón izquierdo, en el polo superior, estamos viendo cómo se ve esa ausencia de captación del trazador. Ok, entrando a la enfermedad renal litiásica, pues como ya sabemos, es la presencia de cálculos en el tracto urinario. Es una entidad infrecuente en pediatría, pero la incidencia y prevalencia es mucho menor que en el adulto. Y pues aquí en esta patología implica un manejo integral, ya sea buscar dentro de las múltiples causas responsables de esta enfermedad, que ahorita las vamos a ver, porque es un proceso multifactorial. Ya depende de que sea de factores genéticos, raciales, hasta climáticos. Sobre todo ahí entran los metabólicos, los nutricionales, ¿ok? Entonces tiene que ser pues un diagnóstico ahí bien integrado de una buena semiología. Entonces, se ha visto que ha habido un incremento en la incidencia anual de 6 al 10%, pues estas son cifras sobre todo de Estados Unidos, y una incidencia global estimada de aumento de 5 veces más de estos cuadros en las últimas 2 décadas de esta patología. La edad, pues se puede presentar realmente a cualquier edad, pero la mediana de edad es de
años en hombres y de 7 años en mujeres, y se ha visto que se presenta más en raza blanca. Por eso les decía que pues ahí es totalmente multifactorial. ¿Por qué se ha visto este incremento de incidencia? Pues sobre todo, o de prevalencia, por los cambios en la dieta, por este aumento de la obesidad, y pues se ha visto que todo esto tiene que ver una dieta insuficiente de toma de líquidos, una dieta aumentada y en sodio, en proteínas, etcétera. Entonces todo esto representa que esto vaya en ascenso. El tratamiento pues depende de la etiología, el manejo expectante hasta el 60%, sabiendo que los litos o los cálculos de menos de 5 milímetros pasan de manera espontánea, y un manejo quirúrgico requerido aproximadamente en un 22% es necesario, ya sea por diferentes técnicas, ya sea la litrotripsia extracorpórea por onda de choque, ureteroscopía, está utilizada en pediatría, y la nefrolitotomía, ya con pues cálculos más grandes, ¿verdad? En la patología, el 75 al 85% de los pacientes con litos renales pues tienen una predisposición detectable. Esto se ve, tiene más causas metabólicas en 75 a 90% de los pacientes, y por infección en un 4%. Entonces, en las causas metabólicas tenemos los cálculos de calcio, que un proceso que es el más importante, pues es la hipercalciuria en un 35 al 50%, pero también en su formación tiene que ver la hiperuricosuria, hipocitraturia, hiperoxaluria. En los cálculos de ácido úrico, pues ahí tiene que ver una dieta en proteína de animal o en cuadros diarreicos, y en los cálculos de estrubita, infección con bacterias productoras de ureasa. Cabe recordar que pues estos cálculos van a tener diferente radioopacidad, recordando que pues los cálculos de calcio van a ser radioopacos, también los de estrubita, aunque puede ser variable ahí su opacidad, y los cálculos radiolúcidos pues son, por ejemplo, los del ácido úrico. Entre las causas hereditarias está la deficiencia de adenina fosforibosiltransferasa, que es un proceso autosómico recesivo, y la cistinuria es el proceso más común dentro de estas causas hereditarias con un 25%, y el promedio de aparición de los cálculos va a ser en un promedio de a los 12 o 13 años. Entonces, aquí la presentación clínica va a ser según la edad. Igualmente, en un 94% de los adolescentes se va a presentar un dolor tipo cólico en flanco. En pacientes de menor edad, pues ya son síntomas más inespecíficos. La hematuria microscópica se va a presentar hasta en un 90%, y ya en otras ocasiones también se puede presentar hematuria macroscópica, y una infección urinaria asociada. Ya las complicaciones, pues ya determinarían si se va a necesitar un tratamiento pues más invasivo o no, por ejemplo, en casos de obstrucción o en casos de deformación, de reflujo ureterovesical, o en casos pues ya de infección. La clave diagnóstica pues va a ser encontrar densidad calcio en el sistema colector renal, en uréteres o en vejiga urinaria. Usualmente estos litos son visibles en el sistema conector, en la unión ureteropiélica o en la unión ureterovesical. La mayoría de los litos se visualizan en los riñones y en el tracto urinario superior. Son de tamaño de 1 a 2 milímetros hasta mayor de 1 centímetro. El estudio aquí de primera elección va a ser nuevamente el ultrasonido, pero la modalidad más sensible es la tomografía simple, ya sea, por ejemplo, en situaciones en donde el ultrasonido es negativo y hay una alta sospecha. Ok, en radiografía, aquí nada más es para
pues ejemplificar, pero pues realmente no es el estudio que usualmente nos va a ayudar. Se va a ver densidad calcio irregular sobre topografía renal, uréteres y vejiga. Si acaso el lito es visible, pues este método se puede utilizar para un seguimiento. Y pues aquí recordando nuevamente que no todos los litos van a ser visibles en radiografía, por lo cual la tomografía pues es mucho más sensible. Entonces, aquí tenemos una imagen de radiografía anteroposterior de abdomen en un adolescente y pues estamos viendo ahí con la flecha blanca marcada un lito calcificado muy pequeño que está inferior y medial a lo que es la sombra del riñón derecho. Probablemente ahí ubicado ese lito en el uréter proximal. En esta otra imagen tenemos un estudio de urografía intravenosa donde se observa un retraso en el realce y excreción del contraste en el riñón derecho comparado al izquierdo, donde se observa aquí un gran cálculo en el uréter derecho. Ya hablando ya de los estudios por fluoroscopía, un ejemplo. En ultrasonido, ¿cómo lo vamos a visualizar? Pues como focos hiperecoicos que generan sombra acústica posterior y podemos ver signos de obstrucción, que esto va a ayudar el ultrasonido, como es la hidronefrosis, un riñón pues aumentado de tamaño, un líquido perirrenal, etcétera. Y en el Doppler color, pues vamos a ver un artefacto de centelleo. Esto pues tomando en cuenta que tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. También podemos ver signos de obstrucción, en este caso, se puede encontrar un flujo de alta resistencia en la arteria renal o una ausencia del jet ureteral en caso, pues ya de obstrucción. Y aquí en esta imagen entonces tenemos un ultrasonido en escala de grises de un adolescente donde estamos observando ahí un lito ecogénico en la unión ureterovesical, donde se ve ahí que genera sombra acústica posterior y una dilatación distal del uréter. Entonces aquí el Doppler color, estamos viendo una imagen representativa de cómo veríamos este artefacto de centelleo que genera un lito. Y ahí estamos viendo el jet urinario. Entonces, pues aquí se descarta en esta imagen o en este estudio el dato de obstrucción. Este es otro ejemplo, nada más para pues dar otro tipo de cálculo que podríamos encontrar, que son los cálculos coraliformes. Ahí estamos viendo la imagen de ultrasonido, donde también vemos estos grandes litos que generan gran sombra acústica, y del lado derecho del mismo paciente, pues ya tenemos cómo lo visualizamos en la tomografía simple, ya viendo este cálculo del lado izquierdo, y pues estos cálculos coraliformes, pues sí necesitan ser removidos por cirugía. Los hallazgos por tomografía pues van a ser litos igualmente que aparecen como densidad calcio, pueden obstruir en ocasiones el sistema urinario, aunque la mayoría de los litos no son obstructivos. También pues entre los datos de obstrucción pues podemos ver hidronefrosis, igualmente el riñón agrandado de tamaño, pérdida de atenuación de las pirámides. Y en esta imagen de tomografía axial simple, pues observamos este cálculo en el uréter derecho, cerca de la unión ureterovesical, sin datos de obstrucción, no vemos hidronefrosis, a pesar de que pues estamos viendo ahí una dilatación a nivel proximal del uréter. Este es el mismo paciente, nada más visto en
en reconstrucción sagital y pues vemos como no hay datos de hidronefrosis. En resonancia, pues los litos los vamos a ver hipointensos en todas las secuencias y pues con los mismos signos de obstrucción similares en tomografía. En esta imagen pues estamos viendo una secuencia en T2 donde estamos observando múltiples litos hipointensos bilaterales en el sistema colector. Aquí los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles van a ser? Pues materia fecal, ya sea nefrocalcinosis, flebolitos, que aquí los flebolitos en algunas usualmente se puede ver en su centro que son radiolúcidos, presentan una densidad pues más baja a los litos y una entidad muy específica que a veces se encuentra la hiperecogenicidad transitoria de las papilas renales en el recién nacido o en una obstrucción en la unión ureteropiélica. Entrando al trauma renal, pues es el traumatismo del parénquima renal y o el sistema colector. El riñón es la tercera víscera abdominal más lesionada en niños, representa un aproximado de 1% hasta 15% de las lesiones en niños que sufren traumatismos abdominales cerrados. ¿Por qué los niños tienen más riesgo que los adultos a las lesiones renales? Esto es puesto que los niños tienen una menor grasa perirrenal, su riñón suele estar en una posición más baja, la caja torácica suele cubrir el riñón de menor manera que en el adulto y el órgano pues tiene mayor movilidad. Todos esos datos hacen que sean de mayor riesgo estas lesiones en esta población y hay un mayor riesgo también en pacientes con anomalías renales persistentes, por ejemplo, un riñón en herradura, un riñón ectópico, en casos de enfermedad renal quística o hasta en tumores que pueden hacer que el riñón esté alterado de tamaño o su localización sea pues diferente a lo normal. Aquí la edad de mayor incidencia de un 57% aproximadamente es a los 15 a los 18 años. Es más común en los hombres. La mayoría aquí van a ser lesiones de bajo grado, grados del 1 al 3, y la mayoría se van a manejar de forma conservadora. Y cabe destacar que aquí la complicación más común va a ser el urinoma. Entonces, la etiología es el traumatismo cerrado en su mayoría. Las causas comunes pues son caídas, accidentes vehiculares, en motocicleta, en bicicleta, hasta pues golpes directos, en abuso infantil, un mecanismo ahí de rápida aceleración, desaceleración, pues también va a haber un aumento en el riesgo de la lesión del pedículo vascular y de la unión ureteropiélica. ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar en los estudios de imagen? La contusión es la lesión que en su mayoría vamos a encontrar. También laceración del parénquima renal, hematoma, ya sea subcapsular o perirrenal, siendo el subcapsular por estar más concentrado, que genere más efecto de masa. La laceración del sistema colector de la unión ureteropiélica, una abulsión completa de esta misma, hemorragia activa, un pseudoaneurisma, trombosis o abulsión vascular y un infarto vascular segmentario. Estas así por mencionar pues la mayoría de las lesiones que podemos encontrar. Pues ya por ejemplo, en casos de laceración del sistema colector, pues ahí vamos a ver en algunas ocasiones pues en la tomografía, pues atenuación líquido, por ejemplo, si es orina, ya la densidad va cambiando, aumentando un poco, ya sea que sea con productos con sangrado, con productos hemáticos,
o todavía más alta la atenuación, la densidad, perdón, ya cuando es extravasación de contraste con orina. Aquí la presentación clínica pues va a ser hematuria principalmente, ya sea microscópica o macroscópica, hematoma en flanco, equimosis, dolor en flanco, distensión y sensibilidad abdominal, hipotensión y hasta choque, dependiendo de la gravedad. Las lesiones usualmente van a estar asociadas con otras lesiones también, ya sea pulmonares, 45%, vaso 33%, hígado 29%. Y como ya mencionaba, la complicación pues más frecuente es el urinoma. Recordando rápidamente, porque no es como que pues el objetivo de la clase, ya lo hemos visto en otras clases, pues, recordando la escala de la Asociación Americana para clasificar, que clasifica las lesiones renales en 5 grados, e incluye lesiones parenquimatosas, vasculares y del sistema colector. Entonces, son 5 grados. El grado 1 pues, es encontrar contusión, que es lo que les menciono que en la mayoría de las veces vamos a encontrar, el hematoma subcapsular sin laceración parenquimatosa. El grado 2 pues, es un hematoma ya perinéfrico y laceración que es menor o igual a 1 centímetro. El grado 3 ya es una laceración del parénquima renal de más de 1 centímetro de profundidad sin ruptura del sistema colector. Cualquier lesión en presencia de una lesión vascular renal o sangrado activo contenido dentro de la fascia de Gerota. Y el grado 4 es ya una lesión, una laceración parenquimatosa que se extiende al sistema colector con extravasación urinaria. También encontrando lesión segmentaria de la arteria o de la vena renal, sangrado activo ya más allá de la fascia de Gerota, hacia el retroperitoneo peritoneo, y también infarto de riñón segmentario o completo. En el grado 5, encontrar laceración, desgarro de la arteria o vena renal principal o abulsión del ilio, un riñón ya desvascularizado con sangrado activo y un riñón destrozado con pérdida ya de su anatomía parenquimatosa identificable. Entonces, para ejemplificar de manera concisa estos grados, aquí tenemos el ejemplo de un grado 1, donde estamos viendo una contusión. La contusión en tomografía la vamos a ver como áreas mal definidas e hipodensas respecto al parénquima renal de menor realce, con presencia de nefrograma persistente o retardado. Aquí en esta imagen de tomografía axial estamos viendo una contusión del riñón izquierdo. Se trata de un paciente de 6 años que muestra, bueno, cabe mencionar que aquí el estudio que nos va a ayudar es la tomografía con contraste, recordando tomar las fases que nos van a ayudar, la fase portal venosa y la fase excretora o tardía. Entonces, en este ejemplo, pues vemos aquí esta área focal posterior de baja atenuación, ahí marcado con la flecha en el riñón izquierdo, que pues viene siendo esta lesión de primer grado, esta contusión, y ahí asociado también múltiples laceraciones esplénicas y hepáticas. Este ejemplo es de una lesión renal grado 2 en una tomografía también contrastada. En reconstrucción coronal se trata de una paciente de 14 años con un accidente vehicular. Vemos ahí el caso de una laceración de menos de 1 centímetro asociado a un hematoma pequeño subcapsular. Entonces, esto lo posiciona en una lesión de grado 2.
Aquí estamos viendo un ejemplo de un grado 3. También es una tomografía contrastada en reconstrucción sagital de un paciente también con un accidente vehicular. Estamos viendo aquí en el riñón, marcado con esta flechita, una línea hipodensa de mayor de 1 centímetro en el riñón derecho, en el polo superior. Entonces aquí estamos ante la presencia de un grado 3, ahí también marcado con la otra flecha, pues estamos viendo una lesión hepática también de grado 4, que la estamos ahí viendo de manera parcial. Ejemplo de una lesión grado 4, tenemos estas imágenes de tomografía igualmente contrastada, reconstrucción coronal y sagital. Vemos en la primera imagen cómo vemos ahí una lesión, un desgarro del riñón derecho y un hematoma de gran tamaño perirrenal. Y del lado del mismo paciente, del lado derecho, pues estamos viendo ya en la reconstrucción sagital esta extravasación de contraste, de orina con contraste a lo largo del uréter derecho. Como ejemplo de una lesión de grado 4, otro ejemplo es, como les mencionaba yo, que a veces predispone más a este tipo de lesiones tener una anomalía, una malformación. En este caso estamos viendo el ejemplo de un paciente con un riñón en herradura. Es un paciente de 8 años. En esta imagen de tomografía axial contrastada, vemos pues una gran laceración en el riñón izquierdo que tiene esta anomalía en herradura. Y del lado derecho, ya en fase excretora o tardía, vemos lo que viene siendo pues ya la presencia de orina con contraste. Esto nos habla pues de que ya está afectado ahí el sistema colector. En ultrasonido, ¿cómo veríamos estas lesiones? Pues, por ejemplo, en el caso de un hematoma, pues la ecogenicidad va a ser variable dependiendo del tiempo. La podemos ver como una colección en parénquima, subcapsular o perirenal. Puede ser difícil aquí diferenciar de un urinoma. En casos de laceración, pues podemos ver ahí un defecto lineal hipoecoico que interrumpe la arquitectura renal. En casos de trombosis, pues ya podemos ver ahí alteraciones o ondas de flujo aberrantes, ya sea, por ejemplo, en casos de trombosis de la vena renal, pues ver ahí un flujo reverso diastólico. Entonces, en esta imagen de ultrasonido, en corte transversal en una paciente de 10 años que presentaba dolor en el flanco derecho después de una caída, menciona ahí de un estante, podemos ver ese hematoma perirrenal que rodea al riñón. Lo vemos ahí como hipoecoico. Y pues este es un ejemplo. Ahí a la paciente se le realizó, no lo mostramos aquí, pero pues se le realizó ya una tomografía con contraste y pues ya le mostraba ahí una lesión en una fractura del riñón y presencia de urinoma. El ultrasonido, cabe mencionar que se puede emplear para seguimiento en pacientes pediátricos. Aquí estamos viendo el seguimiento en 2 casos. El primero es un paciente de un niño es un niño de 5 años con una laceración renal. Ahí en el estudio de tomografía se puede ver en el polo superior, en el riñón izquierdo, en la reconstrucción coronal. Y del lado derecho se le dio un seguimiento por ultrasonido 8 semanas posteriores, observándose ahí esa lesión como una área hiperecoica. Abajo tenemos el caso de un niño de 13 años con un infarto renal segmentario, ahí lo podemos también ver en reconstrucción coronal,
en un estudio contrastado en el polo superior y se le dio un seguimiento con aquí con ultrasonido con Doppler color 2 semanas posteriores y vemos cómo esta zona de infarto pues se ve como una zona hipoecoica desvascularizada que no está pues que no presenta vascularización, ¿verdad? Aquí viene marcado con estas flechitas, con las cabezas de flechas azules. Los predictores de intervención, hay algunos que indican que pues va a ser necesario un tratamiento más invasivo. Es la extravasación vascular de contraste, un urinoma mayor de 4.3 centímetros, un hematoma perirenal mayor de 3.5, un urinoma interpolar, la presencia de coágulo en el sistema colector y encontrar la presencia de fragmentos renales disociados o un mayor o fragmentos desvitalizados mayor del 25%. Ahora hablando de la trombosis de la vena renal, pues como su definición es una obstrucción de la vena renal por trombo, es una entidad bien reconocida y potencialmente fatal en neonatos y en niños de cualquier edad, es poco frecuente en adultos y representa aquí el fenómeno tromboembólico más frecuente en el periodo del periodo neonatal después de la trombosis asociada al uso de catéteres y representa la lesión vascular más frecuente del recién nacido. En el periodo neonatal, pues el paciente es más vulnerable a este tipo de patología de trombosis por presentar pues la doble circulación, si recordamos esta doble circulación capilar de bajo flujo que es más vulnerable a trombosis bajo ciertas situaciones, por ejemplo en hemoconcentración, en un cuadro de deshidratación o en un cuadro de hipercoagulabilidad, por ejemplo en pacientes de madres diabéticas que presentan un proceso de hiperviscosidad de la sangre. En pacientes mayores se puede ver este proceso como complicación de síndrome nefrótico, glomerulonefritis en trauma o en tumores, por ejemplo, retroperitoneales o en trasplante renal. La edad comúnmente, pues como ya les mencionaba, en periodo neonatal, predilección por el sexo masculino, ligeramente. Puede haber un daño irreversible hasta en un 70% y hasta en un 20% con hipertensión persistente. El tratamiento, pues aquí va a ser de las causas subyacentes. En procesos que es unilateral, va a ser con medidas de apoyo, ya sea con anticoagulación o no. En procesos bilateral o extensión a vena cava inferior, se puede requerir trombólisis y en algunos pacientes pues puede haber progresión a atrofia global. Hablando de la patología, pues se puede producir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal y esto comienza en las venas intrarrenales de pequeño calibre. El trombo puede diseminarse a la corteza o a la médula o más frecuente a través de las venas interlobares de mayor calibre hasta la vena renal principal y vena cava inferior. Y pues, como ya les comentaba, pues esto se produce en neonatos en ciertos estados como de mala perfusión renal, en cuadros de choque, que condicionaría una constricción arterial intrarrenal con una disminución de flujo venoso. Y pues ya el porcentaje del riñón afectado por trombosis va a depender de la localización y del tamaño de las venas trombosadas, así como de las conexiones anastomósicas locales. Los factores de riesgo, como ya mencionaba, hijos de madre diabética, estados patológicos asociados a la trombosis, choque, deshidratación, asfixia perinatal, policitemia, cardiopatías congénitas y anosantes, sepsis, cateterización venosa umbilical, trauma perinatal y trombofil. Se va a presentar en algunas ocasiones, no en la mayoría de las ocasiones, una triada diagnóstica que es una masa palpable, que esto viene representando una nefromegalia uni o bilateral, con una hematuria y una trombocitopenia. La hematuria asociada a proteinuria, oliguria, anuria, disminución de la función renal y hipertensión y aumento del BUN también podemos encontrar. La presentación clínica, pues se pueden presentar secuelas a largo plazo. Las más comunes van a ser fallo renal en casos de trombosis bilateral y una atrofia renal en casos
unilaterales, una enfermedad glomerular también se puede presentar, disfunción tubular, hipertensión, y hay una asociación con hemorragia adrenal y rotura del riñón que va a requerir nefrectomía urgente. Los hallazgos por imagen, la clave diagnóstica aquí va a ser la nefromegalia, un riñón ecogénico con pérdida de la diferenciación córtico-medular. La localización es más común que sea unilateral del lado izquierdo. Y el tamaño, pues un riñón aumentado de tamaño en una etapa aguda y en una etapa ya crónica, encontrarlo ya de un tamaño normal o con atrofia. El mejor método de imagen aquí ante la sospecha es el ultrasonido con Doppler color. Y cuando el ultrasonido es incierto, pues se puede recurrir a la tomografía o a la resonancia. Aquí los hallazgos por ultrasonido en escala de grises, pues va a ser por etapas. En los estadios iniciales podemos encontrar un parénquima ecogénico predominantemente en la corteza. Se pueden ver unas bandas ecogénicas intramedulares. En la primera semana ya ver un riñón aumentado de tamaño. El riñón se va volviendo ecogénico con prominencia de las pirámides medulares que se mantienen hipoecoicas. Entonces, aquí en esta imagen de ultrasonido, pues podemos ver el parénquima renal con una ecogenicidad normal, una ecogenicidad aumentada. Podemos ver esa pérdida de diferenciación corticomedular. Y estas bandas que les decía, las bandas ecogénicas que se pueden encontrar marcadas ahí con las flechas. Después de la primera semana, el riñón se vuelve heterogéneo, como ya les comentaba, con pérdida de la diferenciación corticomedular, y las bandas ecogénicas, estas bandas que se pueden encontrar intramedulares, cuando se ven, nos habla de que están en una etapa inicial y son transitorias. Entonces, ya no son tan reconocibles conforme pasa el tiempo. Se puede identificar o no la existencia de un trombo en las venas renales y en la vena cava inferior, y por ya más tardíamente encontrar calcificación de los vasos renales trombosados con un patrón ramificado. En el Doppler color podemos encontrar una ausencia de flujo venoso o bien un flujo venoso con disminución de la pulsatilidad, una inversión del flujo diastólico y un aumento de los índices de resistencia arterial y arteriales. Como en esta imagen de ultrasonido con Doppler color podemos ver el caso de un recién nacido con un cuadro de trombosis de la vena renal que muestra una alta resistencia en la arteria, en la onda de la arteria renal, con un flujo reverso diastólico completo. El seguimiento aquí se propone que sea hasta que se produzca la normalización de la función renal, y la trombosis bilateral pues requiere un mayor seguimiento y se pueden utilizar ecografías Doppler seriadas para delimitar la extensión del trombo y pues la duración del tratamiento. Ahora vamos a hablar de los divertículos vesicales. Esto es una inhalación de la mucosa de la vejiga urinaria a través del músculo detrusor. Hay divertículos congénitos o primarios, adquiridos o secundarios. Dentro de los primarios, el más común es el divertículo de Hodge, hasta en un 90% es el más común. Este es paraureteral, cerca de la unión uretrovesical. Y este divertículo de Hodge tiene una asociación importante con el reflujo vésico ureteral. Y en los estudios de fluoroscopía, pues no sé si ya lo han visto, pero es común verlo como bolsas llenas de contraste de la vejiga urinaria en las uniones vesicoureterales, lo que da y ahí una apariencia de Mickey Mouse. Eso es lo característico. Y en los casos secundarios o adquiridos, pues es por patología por obstrucción al tracto de salida, ya sea por válvulas ureterales o disfunción neurogénica. Aquí, pues es más común los adquiridos. Los solitarios en un 70% también son más comunes. 60% se asocian con alguna normalidad urinaria de base.
Se presenta a cualquier edad en la población pediátrica, pero tiene un pico de mayor presentación a los 10 años de edad. Es más común en los hombres. El tratamiento puede ser conservador en pequeños divertículos que son asintomáticos, sin complicaciones. Ya una cirugía de resección o reimplantación ureteral, pues en infecciones recurrentes o en disfunción persistente, o en los divertículos paraureterales, que vendría siendo el divertículo de Hodge, que suele pues tener más complicación. Puede haber asociación con ciertos síndromes cuando se trata de un divertículo congénito, cuando el paciente no tenga antecedente de un proceso secundario de obstrucción. Aquí vamos a ver la presencia de múltiples divertículos, es lo más común relacionado a síndromes. Y estos son síndromes que son enfermedades del tejido conectivo. Estos son los que se pueden encontrar asociados a estos divertículos. La presencia clínica, pues por lo general es un hallazgo incidental, asintomático, también se puede ver como urinarias recurrentes. Como complicaciones, el reflujo vesicoureteral en su mayor incidencia, obstrucciones ureterales, una deformación cuando ya los divertículos son muy grandes de la unión uretero-vesical. Tiene también una baja incidencia o bajo riesgo, pero sí presente de neoplasia. La clave diagnóstica aquí va a ser ver una evaginación, una área anecoica focal redonda o ovoidea de la vejiga urinaria. Usualmente son pequeños, pero sí pueden ser, son de tamaño realmente variable, pueden tener un gran tamaño. El estudio de imagen más sensible, pues aquí va a ser el estudio por fluoroscopía, el cisto-uretrograma miccional. Y no olvidar aquí tomar estas imágenes nos va a ayudar sobre todo también mucho las proyecciones oblicuas y tomar imágenes tanto en el llenado vesical y durante también el vaciamiento. ¿Por qué? Porque el divertículo se puede llenar en muchas ocasiones y ser visible durante la micción, cuando antes de esta pues no puede que no se observe. En el ultrasonido, en muchas ocasiones el divertículo puede que no sea visible, lo vamos a ver como una estructura redonda, como ya les decía, anecoica, adyacente a la vejiga. Su comunicación con la vejiga puede no ser muy aparente y se puede presentar dilatación ureteral si hay reflujo vesicoureteral ipsilateral. Aquí en esta imagen pues podemos ver la presencia de un divertículo. Esta imagen redondeada, anecoica, es un divertículo paraureteral. Y vemos aquí que sí hay comunicación con la vejiga, puesto que estamos aquí viendo el jet urinario. En el Doppler color vamos a ver turbulencia dentro del divertículo y el jet urinario, como ya les mencioné, hacia el lumen vesical. Esto confirma pues que hay una comunicación y esto ayuda a diferenciar de quistes adyacentes. En estudio de cisto-uretrograma, como ya les decía, es el más específico. Se van a ver como evaginaciones de contraste en cualquier sitio de la vejiga. En imágenes oblicuas, pues nos ayuda a visualizar el cuello del divertículo, a ver la relación que tiene con la unión ureteropiélica y uretrovesical, perdón, y puede aumentar de tamaño durante la micción por una mayor presión vesical y tener persistencia del contraste posterior al vaciamiento vesical. Entonces aquí en esta proyección oblicua de este estudio, pues podemos ver el cuello y podemos ver esta presencia de este divertículo pues de un tamaño moderado a grande, ¿verdad? Esta es otra proyección lateral, donde estamos ahí viendo este divertículo, pero ya con la asociación de un reflujo. Este es el caso de un paciente con síndrome de Menkes, uno de los síndromes que se puede presentar asociados, donde vemos múltiples divertículos. Este es un paciente de 3 años que pues se le encontró tenía esta enfermedad de tejido conectivo. Aquí está este estudio, una secuencia de este estudio
de cisterotrograma miccional, las imágenes en un paciente masculino de 8 años de edad que presentaba infecciones previas de tracto urinario superior, que no presentaba ninguna normalidad visible en el ultrasonido, por eso es que les mencionaba que podemos no ver ningún hallazgo, y con sospecha de reflujo vésico ureteral. Entonces aquí estamos viendo el proceso de llenado. En la primera imagen pues vemos ahí ya la presencia de un reflujo de primer grado. En el segunda y tercera imagen ya un llenado pues de la vejiga con contornos normales, y ya en el proceso de micción, que es donde les decía que es importante tomar estas imágenes en la micción, pues ya vemos cómo aparecen estas imágenes de los divertículos, en este caso bilaterales, estos divertículos de Hodge. Y pues ya la última imagen, pues ya el vaciamiento. Y aquí pues ya en la imagen podemos ver este reflujo vesicoureteral de cuarto grado asociado. Si lo podemos ver aquí en la cuarta imagen, ahí se ve como la presencia del contraste. Y ya por último, la hemorragia suprarrenal neonatal es el sangrado perinatal de la glándula suprarrenal normal, es la masa suprarrenal más frecuente en el recién nacido. Aquí es muy importante de diferenciarlo por la edad de presentación con el neuroblastoma, y los factores predisponentes va a ser la asfixia neonatal, el trauma perinatal, la sepsis, las coagulopatías, y tiene una asociación con la trombosis renal del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la vena suprarrenal izquierda va a drenar en la vena renal izquierda, a diferencia de la vena suprarrenal derecha que drena en la vena renal, en la vena cava inferior. Pues las teorías es ahí una compresión fetal durante el parto, un aumento de la presión venosa y rotura de pequeñas venas. Aquí pues va a tener más riesgo, sobre todo pacientes que son macrosómicos de hijos de madres con diabetes, pues que presentan un mayor riesgo de trauma obstétrico. Clínicamente suelen ser asintomáticos y se pueden diagnosticar de forma incidental, y si se presenta, pero también se puede presentar al segundo y el séptimo día con anemia, ictericia masa palpable, insuficiencia suprarrenal y choque. En pacientes más grandes se puede ver como un hallazgo incidental en estudios de rutina por otros casos, viendo como calcificaciones paraespinales de hemorragias antiguas suprarrenales. Entonces, en hallazgo de imagen lo vamos a ver como una masa heterogénea vascular bien definida que reemplaza o expande la glándula suprarrenal. Es una unilateral en su mayor frecuencia, un 75% del lado derecho, y la teoría aquí es que es debido a una compresión de la glándula por el hígado y el riñón derecho. El estudio de elección va a ser el ultrasonido, y se debe sugerir un seguimiento a corto plazo hasta asegurarnos que la hemorragia pues vaya disminuyendo y vaya resolviéndose, que es lo más común en este caso. Nada más para recordar que la apariencia normal de la glándula suprarrenal neonatal pues es más grande que el adulto. Vamos a ver ahí una corteza gruesa e hipocoica y la médula relativamente más delgada e hiperecoica, como una galleta de Oreo. Y en el adulto o pacientes ya más grandes, mayor de 1 año, pues ya tienen la apariencia de adulto, ya una glándula de menor tamaño, hipoecoica, con bordes rectos y cóncavos. Este es un ejemplo, como les decía, de una radiografía de un hallazgo incidental, un paciente pediátrico, pero ya mayor, que le hicieron este estudio por otro motivo, y se vieron estas calcificaciones paraespinales bilaterales en la topografía de las glándulas suprarrenales, probablemente por una hemorragia suprarrenal antigua. En ultrasonido, pues la apariencia va a ser variable por el tiempo de la hemorragia. En etapa temprana, pues una masa sólida ecogénica, y ya va pasando el tiempo, hay un proceso de licuefacción y pues la masa se va a ver ya de una textura mixta hasta llegar a ser anecoica como un quiste. Ya más posteriormente, ya la presencia de calcificación,
y, como les decía, una resolución en un periodo de 3 a 9 meses con una reabsorción. En el Doppler color, y lo que nos va a ayudar a distinguir, a diferencia del neuroblastoma, va a ser encontrar que no hay vascularidad. Entonces, este es un caso de un ultrasonido de este paciente de 8 años con presencia de hemorragia de la glándula suprarrenal izquierda, pues se presenta ahí un área de ecotextura mixta con centro hipocoico y en la periferia ecogénica. Y vemos como aquí no tiene flujo al Doppler color. También en la tomografía su atenuación va a ser variable dependiendo si es agudo o crónico, no va a tener realce al contraste, y en la resonancia magnética igualmente. Es más sensible que la tomografía y nos ayuda a diferenciar entre hemorragia y neuroblastoma, y pues también la intensidad va a depender de si es un proceso agudo o crónico. Aquí en esta tomografía con contraste, pues vemos aquí esta hemorragia suprarrenal. Vemos la glándula suprarrenal izquierda aumentada de tamaño, esta lesión hipodensa, tipo masa del lado izquierdo. Y ya por último, aquí en resonancia, pues también estamos viendo en un paciente de 34 semanas de gestación en secuencia T2 y T1, donde se observa en T2 una lesión hiperintensa con localización ahí en la glándula suprarrenal izquierda, en T1 hiperintensa, lo que sugiere ahí productos hemáticos. Y pues ya se le realizó un seguimiento con ultrasonido donde podemos ver esta hemorragia suprarrenal izquierda en evolución, la cual ahí se reporta que disminuyó de tamaño y posteriormente se resolvió. Y por último, ya como última diapositiva, como les mencionaba, aquí tiene varios diagnósticos diferenciales, pero el más importante aquí vendría siendo neuroblastoma, nada más recordando que es la malignidad más común en el primer año de vida. Aquí, pues es más común que sea eh, principalmente quística, la masa, y acordándonos que cruza la línea media, y en el Doppler, pues sí vamos a encontrar vascularidad en el tumor, y pues que envuelve también los vasos, esta tumoración. Y pues ya nada más para continuar el día de mañana con los tumores. Muy bien, doctora, excelente. Muy bien presentados también.